Bien, estamos con Giovanna Priale de vuelta para conversar sobre, como les comenté, el tema de las AFP, la ONP y el aporte de los independientes. Giovanna, bienvenida a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Giovanna, en las últimas semanas ha habido mucha controversia acerca del sistema, en general del sistema de aporte forzoso, ya sea a las AFP o a las ONP. Richard Webb sacó este artículo, ¿no?, que se ha leído mucho, donde él señalaba que el sistema de las AFP ha fracasado. Su sustento es que lo que ha hecho es simplemente encarecer la contratación laboral y ahora que tenemos a 7 de cada 10 trabajadores en la informalidad, pues deberíamos repensar todo el sistema. ¿Tú crees que el sistema de las AFP ha fracasado? Mira, yo creo que el artículo de Richard Webb es muy interesante porque pone en cartera un tema evidente, ¿no? La reforma del sistema de pensiones, como tú lo señalabas, no es solamente la reforma de las AFPs, porque las AFPs ofrecen un producto previsional que es la cuenta individual de capitalización. Y por lo tanto, cuando ese modelo se importa en el año 93 de Chile, venía una economía donde el 70% de la PEA en Chile era formal. Yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Las AFPs son parte de una oferta de productos previsionales y por lo tanto lo que podríamos es discutir si el sistema de AFPs como tal tiene puntos de mejora, y yo creo que evidentemente es así, pero esta es parte de la problemática que nosotros como país tenemos que enfrentar. Las AFPs probablemente son un producto o ofrecen un producto que al trabajador dependiente formal, que es tal vez el 30 o 35% de nuestra población, sí lo beneficia. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene todos los beneficios sociales, que recibe un sueldo a final del mes y que por lo tanto puede contribuir con su 10% al fondo de pensiones, va a acumular a lo largo del tiempo un número de aportaciones que le va a permitir tener un fondo al final de los 65 años de edad. Sin embargo, tal vez le estamos pidiendo a las AFPs mucho, ¿no? Le estamos pidiendo que resuelva todos los problemas del sistema de las pensiones en el Perú, sin reconocer que la pensión es una consecuencia de tu ingreso a lo largo de tu vida laboral. Un trabajador independiente o un trabajador informal tienen diferentes características en cuanto a la recepción del ingreso. Y por lo tanto, la ONP también, que existe, que ofrece una serie de productos diferentes, es otro elemento que forma parte de esta cobertura que ofrece el sistema de pensiones. Entonces, por un lado tenemos las AFPs y por el otro lado tenemos la ONP. Nosotros tendríamos que decir que el sistema de las dos, el sistema de pensiones que incluye a las AFPs y la ONP, no está respondiendo a las necesidades de la estructura de nuestro mercado laboral. Y eso nos lleva a plantearnos una gran interrogante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿el sistema de las AFPs ha fracasado? Yo te diría que no, porque cuando nace el sistema de las AFPs, la expectativa nunca fue que reemplace todo el sistema de cobertura de las pensiones, porque así no se ha dado en ninguna parte del mundo. Ok, y entonces otra pregunta sería, ¿y el sistema de la ONP ha fracasado? A mí me da la impresión que, si bien yo estoy en contra de cualquier ahorro forzoso, el sistema de las AFPs es muchísimo mejor que el de la ONP, porque el de la ONP está quebrado. No existiría, no podría funcionar sin el subsidio estatal, ¿no? Y es un sistema además donde uno contribuye y en muchos casos no llega a tener ninguna pensión, ¿no? Porque no llegas a cumplir los requisitos. Mira, cuando nace el sistema de AFP, se nace precisamente porque se decía que el sistema de la ONP estaba quebrado y que por lo tanto era necesario construir una forma de ahorro para que las personas nos aseguremos de que en la vejez íbamos a contar con ingresos. Uno de los temas que se discutía es que ese dinero acumulado, ¿no?, era pasible de ser utilizado por el Estado en el caso de que tuviese alguna necesidad fiscal. Claro. Y que por lo tanto buena parte del dinero que se había perdido en la ONP en esa época era porque había sido mal utilizado, porque había habido mucho fraude, mucho mal uso. Entonces, la ONP a la fecha, ¿no?, si tú miras las estadísticas, lo que puedes observar es que buena parte de la población ha elegido entre la AFP y la ONP, porque la ONP ofrece una serie de beneficios. ¿Cuál es la diferencia? Todos los que aportamos hoy día financiamos las pensiones de los jubilados hoy. Es un sistema diferente, ¿no?, porque hay una solidaridad entre los que aportamos, y es un sistema que se llama el sistema de reparto. Personas que de repente están afiliadas a la ONP pueden ser profesores, ¿no?, personas con ingresos medianos o más bajos que sienten que al final de su vida laboral pueden tener un ingreso similar o parecido al que tenían, al ingreso que estaban durante su vida laboral recibiendo, ¿no? Entonces, yo no creo que a la fecha el sistema de ONP esté quebrado o pueda quebrar. Entonces, o sea, no está quebrado, pero no podría sobrevivir. O sea, sí está quebrado, porque no puede sobrevivir sin el subsidio estatal.
A ver, Digamos, si yo tengo una empresa y la empresa no puede mantenerse por sí sola y solamente vive con un subsidio del Estado, ¿no decimos que está quebrada? yo creo que el punto que tú planteas es muy importante, ¿no? La diferencia entre las AFPs y la ONP es que en la AFP yo tengo acumulado mi fondo de pensiones y por lo tanto estoy ahorrando para mi jubilación. Tengo patrimonio. En el caso de la ONP, lo que nosotros podemos observar es que para financiar las pensiones de hoy, ¿no? Estamos usando el ingreso de los trabajadores de hoy y probablemente parte de los aportes del Estado. Claramente la ONP, pensamos nosotros, no podría convertirse en un elemento o herramienta para que reemplace el sistema de las AFPs de ninguna manera. Yo creo que ahí el Estado y sobre todo nosotros tenemos que dar señales claras de que se respetan las condiciones del libre mercado. Las AFPs, y yo siento que esto se ha dado mucho en los últimos meses, en semanas, seguimos discutiendo si es que las AFPs son una buena herramienta, si es que vamos a seguir con ese sistema o no. Yo creo que eso desalienta la posibilidad de hacer inversiones, ¿no? O sea, tenemos que centrarnos en el punto relevante. Las AFPs necesitan mejorar la competencia, la rentabilidad, las comisiones que ofrecen. Y probablemente son un producto para un tipo de trabajador que es el que tiene ingresos más estables a lo largo del tiempo. La ONP es un sistema que coexiste a la par del sistema privado de pensiones porque ofrece una cobertura para trabajadores que tienen ingresos menores, que probablemente en el FP no podrían rentabilizar sus aportes, y como tú dices, recibe parte de aporte del Estado. Pero en todos los países del mundo el Estado tiene una responsabilidad para la cobertura de las pensiones. ¿Por qué? Porque como tú decías, vivimos más y probablemente para poder coberturar nuestros ingresos en la edad de jubilación, lo que hemos ahorrado no nos va a alcanzar en el caso de la ONP y va a ser necesario el aporte del Estado, que finalmente es aporte de nosotros mismos, porque es parte de lo que nosotros ¿Y te parece que debería existir ese aporte? Porque la verdad es que la ONP se ha convertido en el principal programa social de este Estado, del Estado peruano, ¿no? Por la cantidad de aportes. Más dinero se va a la ONP que, no sé, por ejemplo, a Jaliwarma o a otros programas sociales. Y resulta un poco absurdo teniendo en cuenta que las personas que se benefician con esto son personas que no se encuentran en situación de pobreza y que de hecho tuvieron un trabajo formal durante toda su vida y por lo tanto la posibilidad de ahorrar, ¿no? Deberíamos concentrar la mayor cantidad de recursos de programas sociales en este grupo de gente o en gente que realmente lo necesita. Mira, el punto es clave, ¿no? O sea, el Estado tiene que concentrar el apoyo a las personas de ingresos más pobres, situación de extrema pobreza porque es población vulnerable. Pero acuérdate cuál es el sentido de ahorrar para la pensión de jubilación. Bajo el esquema que tú escojas, tú buscas mitigar el riesgo de ser pobre, porque a partir de los 65 años de edad es probable que tengas menores posibilidades de estar empleado, probablemente en algunos casos puedas tener mayores riesgos de enfermedad. Y lo que se busca con todas estas políticas es que se mitigue la posibilidad de que la persona llegue a esa edad y además se vuelva pobre. Por lo tanto, yo creo que es deseable, ¿no? Definitivamente siempre que las personas ahorren su propio dinero, porque es parte de tu riqueza, para poder tener ese fondo al final de tu edad laboral. Giovanna, y para terminar, antes que nos gane el tiempo, ¿qué harías tú con el sistema de los independientes que ahora están tan molestos por tener que aportar una AFP? O a la ONP o a lo que sea. Sí, yo creo que en el tema de los independientes hay dos cosas que me gustaría decir de manera muy breve porque creo que es importante, ¿no? El trabajador independiente tiene una naturaleza diferente a la del trabajador dependiente. Primero, sus ingresos no son ingresos que tú puedas comparar con el salario de un trabajador dependiente. Cuando yo trabajo en una empresa, mi sueldo es para que yo directamente lo destine a mi consumo o a mi inversión. Cuando uno es trabajador independiente, a veces subcontrata a otras personas. Claro, probablemente eso es parte de la informalidad, pero es parte de nuestra realidad. Y por tanto, mi ingreso es el ingreso de una empresa, no es el ingreso del cual yo voy a disponer para pagar mis gastos de comida al fin de mes. Entonces yo creo que ahí el 100% del ingreso no debería ser o servir de base para calcular el aporte de la cotización a la pensión. Yo plantearía la siguiente pregunta: ¿por qué no es posible que las personas elijan libremente declarar qué porcentaje del ingreso que ellas reciben van a considerar como la base para realizar las aportaciones? Seguramente la respuesta sería por parte del Estado, que vamos a tender a subdeclarar y a poner cero. Claro. Pero ahí viene un punto importante que tú planteas en una de tus columnas y yo creo que es relevante, ¿no? Cuando nosotros vamos asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos, sabemos que también queremos estar coberturados, que queremos tener una adecuada calidad de vida y por lo tanto, si tú le dices a una persona que pagando un poco ese dinero va a tener cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, seguramente que lo va a pagar, porque no va a querer que sus hijos estén
en una situación de pobreza si es que él muere o que él no tiene ingresos en el caso de que es inválido. Perfecto. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Y el otro problema para ya cerrar totalmente ya es el estamos siguiente. terminando. Para la persona, ese ingreso es su capital de trabajo, Ajá. diferente al de un trabajador dependiente. Y por lo tanto debería además existir la posibilidad de que a lo largo del tiempo yo pueda hacer retiros parciales, Claro. siempre y cuando garantice que el fondo, por ejemplo, no va a ser inferior al 30% del que yo necesitaría al momento de De jubilar. acuerdo, Giovanna, nos ganó el tiempo. Mil gracias, interesantísimo. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.